Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, ex vicepresidente de la República, hablando de la política del pasado, pero con proyección al presente. Y ya tenemos en el estudio, que le damos las buenas noches al senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista. Vamos a estar dialogando con él ahora en unos minutos sobre el gobierno, el rumbo, la política económica, todos esos temas que han estado con mucha atención estos últimos días. Decíamos, Aguirre, que en aquella salida, en ese club naval, no se habló del tema de qué iba a pasar con los militares y las denuncias. Ellos confiaban de que, bueno, si entregaban el poder era para que no les pasara nada, pero había que encontrar una fórmula jurídica. Y hoy seguimos hablando de este tema, de la aplicación, si prescribieron, si no prescribieron. ¿Cuál es la valoración que hace usted desde el punto de vista político, que es un estudioso, todo esto? Diciendo, bueno, en una salida de una dictadura, ¿está bueno que haya una amnistía para todas las partes? ¿Está bueno que queden lecciones claras y que sean procesados los culpables de actos tan duros? Bueno, si es posible procesar a los culpables porque han sido vencidos, derrotados en toda la línea, sí, es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué ocurre? No fue eso, fue una salida negociada, un pacto. Tenemos el ejemplo de España. En España la tragedia fue infinitamente mayor que la que vivió el Uruguay, una guerra civil donde se mataban entre miembros de una misma familia, ejecuciones sumarias de todo tipo, murieron más de 1 millón de personas y estuvieron todos de acuerdo, desde la Pasionaria y el legendario Santiago Carrillo, figuras emblemáticas del comunismo español que habían vivido añares en la Rusia soviética, hasta los hombres que habían acompañado a Franco, como Manuel Fraga Iribarne, en borrón y cuenta nueva, que lo que no quiere decir olvidar, no hay que olvidar las cosas horribles para que no se repitan. Esa es una salida ejemplar. Y el juez Garzón, que pretendió desempolvar y volver a investigar lo que había pasado en la guerra civil, lo sacaron del escenario. En el Uruguay no fue así, pero en un momento habíamos superado el problema, porque después del referéndum del año 89, durante el gobierno del doctor Lacalle, no hubo ni una sola denuncia, ni un solo reclamo. La gente había aceptado que... Asumido que ese referéndum... se había dado la vuelta. No es que nos hubiéramos olvidado. Yo no me voy a olvidar de que tuve 31 días preso y que me procesó la justicia militar y después la Corte de Injusticia de aquella época me suspendió por 2 años el título de abogado. De injusticia, le digo yo, un poco en broma, ¿no? Bueno, pero no es cuestión de olvidar. Ahora, una idea muy bien intencionada y que en cierto sentido dio sus frutos, que del doctor Jorge Valle, que fue la Comisión para la Paz, reavivó las cenizas. Y entonces, al conocerse detalles de cosas muy desgraciadas que habían pasado, respecto de decenas y decenas y decenas de personas desaparecidas o fallecidas, bajo el apremio de la tortura, eso reavivó el asunto y volvieron las denuncias, el señor Gelman con la suya, y nos volvimos a enredar en este asunto. Hubo un plebiscito de reforma constitucional para incluir en la Constitución una anulación de la ley de caducidad. El pueblo otra vez, mayoritariamente, con un electorado distinto, 20 años de diferencia, dijo que no, pero bueno, estamos en lo que estamos. Y no quiero decir más nada porque no quiero criticar a nadie. Yo siempre digo, yo luché contra la dictadura, desde mis modestas posibilidades. No es que empuñé armas porque, sí, porque no se podía. Vamos a no engañar a la gente. Pero yo creo que no hay que luchar contra fantasmas. La dictadura se terminó. Tenía sentido luchar contra la dictadura cuando había dictadura. Ahora, comprendo la posición, me hago cargo, de quienes perdieron familiares en condiciones trágicas, nunca más supieron dónde estaban sus restos. Son heridas muy difíciles de cicatrizar, pero eso comprende a un sector reducido de gente. El problema es cuando se hace de eso una causa política y seguimos, cuando el país tiene que avanzar, tiene que mirar hacia adelante, enredados en estos problemas, sobre los cuales, en definitiva, desde el punto de vista ético, la enorme mayoría de la población está de acuerdo, que está muy mal todo lo que pasó, todos los excesos cometidos, y que no deben haber dictaduras y que no debe haber golpe de Estado y que debe haber respeto a las instituciones democráticas, a la Constitución y a las leyes, que fue lo que, como bien dijo el teniente general Medina, se habían perdido los puntos de referencia. Si no se hubieran perdido los puntos de referencia, eso nunca debió haber ocurrido. Está bien. Es un tema que, como usted decía, es muy complicado porque hay gente que está afectada directamente en lo familiar y eso lo va a mantener siempre. El tema para el país es de quedar a veces atrapado en el pasado. Y
perder tiempo en mirar el futuro a lo que debe apuntar la nación, el Estado uruguayo. Sí, sobre todo si estuviéramos... ¿Cómo se conjuga eso? Si estuviéramos en una situación muy buena, con muy pocos problemas, pero lamentablemente no es así, a pesar de la bonanza económica que ha beneficiado al país a lo largo de los últimos 7 u 8 años y que a nivel internacional ha venido dejando de ser tal, con una Europa en situación muy crítica y Estados Unidos que no supera sus problemas, el país tiene en determinados focos de situaciones críticas, sobre todo en el área de la educación, donde todo el mundo lo reconoce, desde figuras como el vicepresidente de la República hasta toda la oposición y la opinión pública en general, problemas serios en el área de la salud, en el funcionamiento de ACE, la inseguridad que es crónica y que se agrava, que para unos es el problema principal, para otros es el segundo. Bueno, es decir, si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos que proyectar el país hacia el futuro, si no tuviéramos una juventud, esos jóvenes que se les llaman los jóvenes ¿cómo es? Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. Yo tengo hijos, a la edad de tener nietos, tengo hijos jóvenes y sé que eso es un problema muy grave, que también lo vivo yo, ¿no? Es decir, lo veo directamente, claro. No es que me lo cuenten ni lo lea en la prensa. Aguirre, entonces, usted que estuvo en un puesto de gobierno alto, de vicepresidente, que sabe que además cuando está uno en la oposición siempre puede pedir al gobierno de turno que haga cosas. Cuando está en el gobierno sabe que es más difícil. ¿Dónde ve los mayores obstáculos para cumplir esos objetivos de tener una mejor seguridad, tener mejor educación? El problema, con carácter general, es que no surgió en el día de ayer. Es la obra de un proceso que se ha venido cumpliendo. Por ejemplo, los otros días leí en Búsqueda un artículo del historiador Cantera Carlomagno que me pareció estupendo, donde analizando la figura del presidente de la República y su gestión como tal, dice, naturalmente, pintando un panorama muy crítico de la situación del país desde su óptica. Claro. Dice, Mujica no es la causa, es decir, la situación que vivimos no la ha causado el presidente de la República, más allá de que muchos discrepamos con su estilo de actuación, con sus marchas y contramarchas, ¿no? Sino que Mujica es la consecuencia de algo que se viene arrastrando de hace años y que, como nos enseñaban en el liceo en física, aquello del movimiento uniformemente acelerado. Hace 10 años teníamos inseguridad y hace 5 años teníamos más inseguridad, pero cada vez tenemos más y más. Lo mismo el problema del el descenso brusco del nivel de la enseñanza secundaria, también de la primaria, es cada vez mayor, ¿no? Entonces, esto no tiene solución en un plazo inmediato, no hay ninguna varita mágica, ese plan que se el ProMejora es algo bastante sencillo. Es casi un plan piloto para 20 centros de estudio y hay 200 o 400 liceos públicos en el país. Entonces es un poco una aspirina, pero hay quienes se resisten a tomar la aspirina, entonces tenemos ese otro problema, ¿no? Es muy difícil. El tema de la educación no se corrige, no se obtienen resultados en el plazo inmediato. Si un niño entra hoy a primaria y la educación mejora, se verá que sale un joven después de la adolescencia muy bien preparado, pero dentro de 15 años. Sí, claro. Eso no va a producir resultados inmediatos. ¿Y cómo está viendo el Partido Nacional como alternativa política para el gobierno? Bueno, eso habría que preguntárselo a los que están en la cancha. Bueno, pero ¿cómo lo ve usted? Usted es un observador atento. Un poco de afuera. Y yo lo quisiera ver más unido al Partido Nacional. Cuando digo más unido, no es que yo vea enfrentamientos, ni reyertas, ni problemas personales entre los dirigentes, aunque algún episodio anecdótico pueda hacer pensar lo contrario. Los quisiera ver en una acción más coherente, más definida en los objetivos y más unida en la oposición al gobierno, que es el rol natural. Toda la vida el partido que ha perdido la elección y es la segunda fuerza política a nivel electoral, y las otras también, cumplen el rol de la oposición, aquí y en todos los países del mundo. Y se ha estado generalizando por algunos analistas políticos y periodistas la crítica de que la oposición es un poco anodina. Y yo creo que la oposición no quiere decir que sea destructiva. Cuando el gobierno tiene razón hay que dársela. Cuando hay que tomar una medida que el gobierno propone en bien del país hay que aprobarla.
¿no? Es aquello que decía Dardo Ortiz, lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Pero no se puede negar que hay visiones muy distintas entre las que hay en el Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio también hay un abanico de posiciones, que es lo que ustedes van a hablar ahora con el senador Lorier. Hay un abanico de posiciones, en algunas cosas piensan bastante distinto, no en todas por supuesto, pero eso es muy distante de lo que se piensa en la mayoría del Partido Nacional y en el Partido Colorado. Entonces deberíamos tener una actitud más coherente, más cohesiva, y tener también ya alternativas propuestas. Eso es lo que en Inglaterra le llaman el gabinete en las sombras. No propongo ir que generando el las Partido políticas. Nacional tenga un gabinete en las sombras, pero que tenga propuestas alternativas para resolver los problemas que realmente, eso nadie lo puede negar, siguen existiendo en el país, a pesar de que en la situación económica podemos llegar a tener sobresaltos, pero por ahora vamos capeando perfectamente el temporal que se ha desatado desde el 2008 en los principales países del mundo, excluyendo a las potencias asiáticas, a China y a la India. Aguirre, le hago una última pregunta. La oposición, o sea, hoy cuando uno mira el tablero político ve al Frente Amplio aproximadamente, número redondo, un 40% de adhesión electoral, más allá de la instancia. Y hay otro 40% que se reparte entre los partidos tradicionales, después hay un electorado que puede variar hacia un lado o hacia el otro. ¿Usted cree que los partidos tradicionales tienen que ir a algún mecanismo mayor de coordinación, de coalición, o que tienen que seguir por su vía? Para hacer una coalición, que actualmente las normas constitucionales lo permiten, es decir, sacar un nuevo lema y que, por ejemplo, Partido Colorado y Partido Nacional fueran dos sublemas, hay que superar ciertas vallas jurídicas y, sobre todo, cambiar la mentalidad de los dirigentes que se sienten precandidatos a la presidencia de la República. No es en absoluto sencillo, pero por lo menos la acción opositora debiera ser coordinada y transmitirle a la población que no está de acuerdo, el sector, ese 40 o 40 y pico % de la población que no está de acuerdo con el gobierno del Frente Amplio, que la oposición es una oposición coordinada, coherente, y no que un día se propone una cosa y otro sector opositor propone otra completamente distinta. Uno propone rechazar de plano una medida del gobierno y otros proponen aceptarla con ciertos retoques, por ejemplo, como está pasando con el tema de la rebaja del IVA. Claro. ¿No? Que no es un tema sustancial, porque que se rebaje 2 puntos el IVA no va a cambiar la situación económica del país ni le va a cambiar la vida a nadie, pero se refleja una posición de una parte del Partido Nacional y el Partido Colorado y la otra parte del Partido Nacional en una posición que más bien no sé si es de rechazo o de aprobación, pero es distinta. Está bien. Ha sido un gusto, doctor Aguirre, conversar con usted, recordar, bueno, viendo incluso ese documento histórico de lo que fue un acto, que sin duda es el principal acto político de la historia partidaria sí, de la historia Uruguay, del país. De la historia del país, ¿no? Digo que a uno que estuvo presente ahí le cuesta tomar dimensión en ese momento y después cuando uno lo ve en el libro de historia ve lo que tuvo el significado y poder haber conversado con usted este rato. Ha sido un gusto y muchas gracias por haber aceptado. Gracias a usted, Nelson. Muchas gracias. Bueno, estábamos con el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, es vicepresidente de la República, conversando sobre política. Ahora vamos a ir a una pausa para volver con más claves políticas con el senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista. Ya volvemos.